Para el tutorial de hoy solo vais a necesitar todos los accesorios que tengáis por vuestra casa. Oli, yo soy Raira en un nuevo vídeo y continuamos con los maquillajes de las tribus urbanas de Japón. En esta ocasión toca uno totalmente diferente. De hecho, Blacky me dijo que lo veía muy complicado y yo dije, no es tan complicado, lo único que hay que hacer es pues eso, coger todos los accesorios, tanto de manos, de collares y de pincitas que tengas por tu casa y ya está hecho. Porque el maquillaje en realidad es lo de menos. Así que bueno, estos pendientes los hizo mi hermana con Fimo. Son buenísimos, ¿verdad? Como habéis podido ver en el título, este maquillaje se llama Decora. Y quizás os podéis imaginar por el nombre de qué va. Esta tribu urbana básicamente lo que hace es llenarse la cara y bueno, sobre todo el pelo. La parte de llevar el pelo, prácticamente todos llevan el pelo de colorines, pero llenarse el pelo de eso, de pincitas y de hecho vi que Hello Kitty se llevaba muchísimo y yo casualmente tengo una pincita de Hello Kitty de cuando era pequeña, así que me va a venir, vamos, como anillo al dedo. Bueno, esta tribu urbana, aparte de decorarse, por eso se llama Decora, hay pues también lo típico, muchas subtribus, por así decirlo, dentro de la misma tribu. Voy a hacer un pequeñito resumen para que conozcamos la tribu de los Decora. Nace a finales de los 90 y a principios de los 2000, pero parece ser que es en el año 2005 cuando tiene como su auge, gracias a una cantante idol que se llama Tomoe Tomorrow. Sakuhara. Entonces, gracias a la estética que tiene esta idol, pues entonces se empieza a llevar súper de moda y tal. Y entonces, pues eso es, sobre todo él, sobrecargarse. He estado mirando y tres de esos subgrupos son las Decora como elegantes, que sobre todo utilizan en plan como si fueran lolitas. O sea, van vestidas como si fueran lolitas y aparte pues todos los complementos. Los Decora Boy, que son los chicos. Y el último grupo es Decora Capa. Y lo de capa viene por las capas de ropa que se echan encima. Bueno, vamos a empezar con este tutorial. En esta ocasión no voy a hablar porque me di cuenta que en el otro vídeo se me hizo súper larguísimo y que el vídeo tampoco era para mucho, pero hablé tantísimo que prefiero grabar el vídeo y después ponerme la voz en off. Empiezo con el bálsamo de labios de Bayas de Medianoche de Yves Rocher. Como siempre voy a utilizar el corrector hipoalergénico de Belle. Ahora voy a utilizar el primer de Sephora Glow y como siempre me lo aplico solo en las zonas en las que tengo muchos poros abiertos. Ahora voy a utilizar esta base de Avon que es mate, que es un poquito oscura, pero bueno, tampoco quería ponerme la cara demasiado blanca. Ahora voy a utilizar el corrector de camuflaje de Essence para cubrirme por los granitos y como siempre hago unas marquitas y también para darle iluminación a la nariz. Ahora voy a utilizar los correctores de Tarte y de Technique para las ojeras. Empiezo por el de Tarte. Y ahora utilizo el de Technique, que como sabéis es un poquito más beige que el anterior.
Ahora voy a utilizar los polvos de Essence mate y me lo voy a aplicar en la frente, en las mejillas, en la nariz y en la barbilla. Sobre todo en las zonas donde me suele salir mucha grasa. Ahora de la paleta de Color Fusion Beauty les voy a utilizar este color morado y me lo voy a aplicar prácticamente por todo el párpado superior. Pero coged, sin miedo. De la misma paleta voy a coger este que es morado con brillo para aplicármelo un poquito en el párpado superior, no por todo el párpado, sino por la parte central, sobre todo. Ahora me peino las cejas con un bupillón. Y voy a utilizar la pomada de 100 para hacerlas. Sobre todo es rellenar. Una vez he terminado con la pomada, voy a coger una sombra naranja de la misma paleta y me la voy a aplicar sobre las cejas, para una sorpresa. Ahora voy a coger la misma brocha con el color morado y me la voy a poner en la parte de abajo. Ahora voy a coger este rosa para hacerme, pues bueno, unas pequeñas decoraciones. Voy a coger este azul medianoche para seguir decorando. Es como un azul oscuro morado, violáceo. Del trío de colorete de Technic voy a coger el color rosa y el color coral. Lo mezclo bien y me lo aplico sobre los pómulos y en la nariz. Voy a utilizar la paleta de Fils, el color este marroncito, para hacerme el contorno. No me voy a contornear demasiado. Y de la misma paleta cojo este iluminador que es un poquillo beige, champán. El lápiz de Revolution, bueno que no es lápiz, retráctil, y me hago la línea. Y ahora voy a utilizar este color blanco para delinear un poquito solo la zona de abajo, más cercana a las pestañas para que parezca que es un poquito más amplio la zona. Y con un delineador líquido voy a volver a delinear sobre el otro delineado. Pero ahora al final sí que voy a hacer una pequeña raya. Ahora me aplico una máscara de pestañas
porque todavía soy incapaz de ponerme unas pestañas postizas, lo siento. En la zona de abajo voy a aplicarla no directamente en la raíz de la pestaña, sino un poco más atrás. Voy a utilizar este labial de Maybelline, que es rosita. Y encima voy a utilizar este que es un poquillo más anaranjado de Kyle. Ahora voy a utilizar este pegamento de Ardell, que sinceramente para las pestañas no es que sirva mucho, y me voy a colocar la decoración. Tened en cuenta que cuanto más os decoréis la cara, mejor. Y ahora vamos con los complementos. Collares, pulseras, todo lo que tengáis por casa. Y esta es la sorpresa final, la peluca de color naranja. Y es momento de decorar pues el pelo. La peluca, mejor dicho. Bueno, ¿cómo os habéis quedado? Esta era la sorpresa final del vídeo, la peluca naranja. Esta peluca me la compré hace no sé cuántos años, la verdad, para hacerme un cosplay. Espera, que se vean las pulseras. Cosplay de Misty, de Pokémon. Y no la había vuelto a usar. De hecho, llevaba hasta esto de aquí, que se supone que va aquí. La coletita. Este es el resultado final del pedazo de ella. He dicho que el maquillaje en realidad no era lo complicado era los adornos. Los complementos. Voy a hacer un... Bueno, me voy a acercar un poquito para que se vea. Las mariposas, las estrellitas. Disfrutadlo porque nunca me volveréis a ver así. En realidad me hace mucha gracia, porque nunca me imaginé verme así. Bueno, pues este ha sido el vídeo de maquillaje de Tribu Urbana de este miércoles, y el miércoles que viene le toca a Blacky. Espero que os haya gustado, que un día que os aburráis soberanamente es que podéis hacerlo perfectamente, en serio. Quería hacer un inciso, como siempre. Ya he hablado de esta pinza de que es de cuando era pequeña. El ruido que escucháis de fondo es mi vecino lijando muebles, para variar. Pero esto, estas de aquí, esta no lo estoy segura, pero esta y esta son de mi perra. Gracias, Sira.